Y bueno, Guerrero está inmerso en un cierre de sexenio, en los preparativos para el posible inicio de otro, para el término de administraciones municipales y obviamente del Congreso. Y en ese contexto vemos que todavía hay algunas situaciones que parecieran ser no están muy acomodadas y muy en orden. En el caso del gobierno del Estado vemos a un gobernador Héctor Astudillo cerrando a tambor batiente, entregando obras, inaugurando obras, pero sobre todo respetando las formas jurídico de la gobernanza y de la gobernabilidad que merece el Estado. Sí, ya entregó el adelanto de lo que será su último informe de gobierno. Pide comparecer ante el Pleno del Congreso, como debe ser, para dar a conocer el estado final que guardará su administración. También vemos cómo respeta los tiempos jurídico-electorales. Ya vendrá la respuesta para poder hacer el trámite de entrega-recepción con quien se supone ya queda como gobernador electa. Y digo se supone porque siguen los dimes y diretes acerca de si Félix Salgado es la mano que mece la cuna o es realmente el gobernador de facto. Pero ya lo veremos eso conforme se vayan dando las situaciones. En el caso de Acapulco, vemos que también Adela Román quiere hacer un símil, entregar obras y demás, aunque se le acumulan las quejas y se le acumula la basura a lo largo y ancho del municipio. Sí, pero sobre todo las quejas en Capama. Y ya casi a 3 años y a punto de terminar, se da cuenta que así le dejaron, caray, que así le dejaron. No fue a Dubái, no mencionaba experiencias en las cuales iba a sacar, no decía que se había apagado la corrupción en Capama. Bueno, parece ser que la corrupción es latente, no nada más en Capama o en los servicios públicos municipales, sino en muchas de las áreas de su gobierno. Pero bueno, ya veremos si Avelina la cuida, la respalda, o al final de cuentas hace lo que todos los expresidentes municipales, empieza echándole la culpa porque pareciera ser un script. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto tal pareciera que a Guerrero no se le perdonó un acto de valentía, un acto de dignidad, dicho y expresado de manera personal y frontal por el gobernador Héctor Astudillo a Andrés Manuel López Obrador. Un reclamo de guerrerense, un reclamo de gobernante, un reclamo de dignidad. Sí, recordemos que hubo quien le armó una rechifla a Héctor Astudillo allá en Tlapa en la primera visita de Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel López Obrador ha aplicado la de perdón ni olvido y no ha tratado bien a Guerrero. Y si no, veamos todo lo que ha pasado. Afortunadamente vemos que en el caso de Héctor Astudillo fue un gobernador institucional, un gobernador constitucional, pero sobre todo un guerrerense bien nacido. Hay orden político, hay orden administrativo, hay gobernanza, hay gobernabilidad, sí, hay violencia, hay algunas situaciones que podemos decir no se generaron las paz suficiente, pero bueno, si vemos que definitivamente los comparativos a nivel nacional hemos ido subiendo y escalando en la confianza de la seguridad pública, podemos decir que al final de cuentas se cumplió el objetivo. Pero más allá de eso, hay que reconocer que México está en manos de un presunto control político del narcotráfico. Sí, la estrategia del abrazos no balazos no ha funcionado. La estrategia de estarle echando la culpa al pasado no ha funcionado. Podemos decir que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya se agotó. Vemos a un político viejo y cansado, y no me refiero por la edad, sino por lo que representa. Ya lo hemos visto en las últimas veces. Cada vez desvaría más, cada vez dice más cosas, cada vez la incongruencia es más latente. Él vive en su mundo, en su burbuja, en su propio mundo y está encerrado. Esperemos que esto se corrija, lo cual va a ser muy difícil, porque acaba de autonombrarse como jefe total y absoluto de la campaña de su partido Morena, ese partido que recibió el registro en 2015 y que vio logrado su esfuerzo en 2018. Y hablando de política, ¿qué va a pasar con el PRI en México? ¿Qué va a pasar con el PRI en Guerrero? El PRI en Guerrero tiene que ser una verdadera oposición, no una oposición agachona, con miedo, medrosa, aquella a la que le señalen y se esconde y se va a lamer las heridas, aquella que ahora resulta, todo el mundo quiere reformar al PRI, todo el mundo quiere ser demócrata, progresista y demás, cuando muchos se fueron, regresaron, que bueno, bienvenidos, pero el PRI tiene que estar señalando los errores, el PRI tiene demasiado que demostrar a lo largo de su historia
de cosas que ha hecho y que siguen persistentes y siguen existiendo, que son baluartes de lo que es la democracia, pero sobre todo, el desarrollo social y el beneficio social para los mexicanos. Ahora resulta que por unos cuantos ya se quiere desaparecer el PRI. Esos que son parte de la corrupción, no de la corrupción política de unos estatutos básicos, sino de la corrupción política personal, son aquellos que están ahora en Morena y que están en otros partidos y que inclusive están tratando de socavar lo último que queda del PRI. El PRI en Guerrero, el PRI en México es una institución que debe salir adelante, pero debe evitar tener miedo, ser agachones y esconderse por los rincones. Sí, hay corruptos, pero al final de cuentas muchos de los corruptos están ahora en el poder fáctico de Morena. Estas son las cosas de la política.